Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y me dice, a mí me impactaba mucho porque literalmente aquí el Señor está hablando de un día cuando nos vamos a encontrar con Él, cuando vamos a buscar de su presencia, vamos a estar delante de su trono, y Él nos va a decir como, bueno, y entonces, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue tu vida? Y vamos a tener ese encuentro literalmente delante del juicio, y vamos a tener ese encuentro con Jesús, y Él nos va a decir, bueno, y le podremos decir, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿ta? Y a mí me impactaba mucho la respuesta, dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Y yo decía, tremendo, nunca los conocí. Porque muchas veces, digamos, uno cree que por hacer, literalmente uno tiene la presencia o anda con Dios o porque hago algo, literalmente estoy metido con Dios. Pero aquí es claro, Él dice, no los conocí. Porque el conocer a Dios habla de estar en una relación con Dios. Y a mí me impactaba mucho esto porque, digamos, nosotros como cristianos, como personas que creemos en Jesús, somos muy dados a hacer. Somos muy dados a ayudar, a que la fundación, que mejor dicho, que metámosle la ficha a esto, que no, que miremos cómo predicamos, que miremos cómo estamos, que miremos cómo hacemos, que miremos cómo ayudamos al otro, que miremos cómo vamos a la iglesia, que miremos cómo estamos metidos, así como quien dice en todo, pero aquí el Señor es claro, no los conocí. Sí, hubo dones, o sea, había profetizados, o sea, Dios aún se movía en la profecía, dice aún, echaron fuera demonios, echábamos fuera demonios y toda la cosa, sí, hicimos muchos milagros, Dios obró a través de nuestras vidas, pero que Dios obre a través de mi vida no quiere decir que literalmente Él me conozca. Y a mí me rondaba esto en mi cabeza, este versículo me ha rondado cerca de un mes en mi cabeza. Y yo decía tremendo porque que me confrontaba mi corazón y yo decía, Señor, ¿realmente yo te conozco? Yo llevo más de 23 años, más de 24 años de cristiano, de conocer a Jesús. Y yo decía, Señor, ¿te conozco? ¿Tú me conoces? Todavía peor. Porque yo puedo conocerte, Señor, porque yo puedo leer de tu palabra, yo puedo... pero tú me conoces a mí. Dice, no los conocí. O sea, no viviste una relación real con Jesús. Era algo momentáneo y simbólico y lo que quieras, pero no era real con Jesús. Y yo decía, tremendo, porque me confrontaba mi corazón. Y yo decía, Señor, yo necesito tener una relación real contigo. Una relación de amor, una relación que fluya. En la convención de hombres, algo que me impactaba del pastor Marcos Barrientos era que los ríos de agua fluyen en el corazón de uno. Cuando en Isaías habla del río del sequedal y de que literalmente que fluirán los ríos de agua en el desierto y torrentes en la soledad, habla de eso, de que fluirán, pero también Jesús hablaba de que a la mujer samaritana en Juan 4, que si bebieres de esta agua, literalmente no volverías a tener sed. Pero entonces yo decía, Señor, ¿de qué agua hablas? Y habla literalmente de los ríos de la adoración, de la presencia, cuando uno está delante de Dios y puede llorar literalmente, puede literalmente soltarse en el Espíritu, ser honesto con Dios, ser transparente con Dios, ser auténtico con Dios, ¿sí? Que la autenticidad de nosotros pueda ser natural con Dios, porque a mí me pasó muchas cosas cuando yo era niño y una de las que me pasó fue, digamos, yo estuve en un momento muy denso donde yo, digamos, literalmente estuve presente en una violación de alguien, me hago entender, de una niña en ese momento. Yo tendría como 5 años, y después estas personas y demás también intentaron abusar de mí luego de unos días y demás. Pero yo pues gracias a Dios pues tenía como más sentido de las cosas y como que no dejé que esto pasara. Pero
pero estuve literalmente en un abuso de una niña. Y yo siempre, digamos, en mi mente, yo siempre lo veía como, como, como la víctima, me hago entender. Y en este tiempo yo estaba orando y estaba quebrantando y demás. Y el Señor me lleva y me dice, Cami, tú estuviste ahí independientemente de todo. Sí, sí, eran personas abusadores y demás, pero tú estuviste ahí y pudiste decir, hablar, de hacer lo que sea y no lo hiciste. Sí, y eso te hace copartícipe del pecado. Y yo decía, Señor, pero es tremendo porque yo nunca lo había visto de esa manera. Y yo nunca lo había visto como a pesar de que tú eras un niño de 5 años que no tiene literalmente modo de reaccionar frente a una situación de estas, eh, eh, como que el enemigo viene y te acusa, ¿sí? Y entonces el Señor me mostró una cosa y era tremendo porque yo nunca lo había visto como, bueno, yo siempre lo había visto en mi visión de Camilo, yo siempre vivía ese momento en mi vida como no fui víctima, hubo abusadores, que sí, que es cierto y demás, pero el Señor me decía, no, tienes que confrontar eso como si tú también fueras victimario y tienes que pedir perdón porque tú estuviste ahí, puede que tú no hayas hecho nada, pero tú estuviste ahí. Y yo decía, Señor, tremendo. Y yo decía, bueno, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, dame tu corazón, Señor. Y el Señor me empezaba a mostrar qué sembró ese momento en mi vida. Y me empezaba a mostrar como literalmente que yo aprendí a no ser auténtico. ¿Sí? Porque obviamente pues esta niña era amiga mía, entonces teníamos que interactuar, pero entonces teníamos que vivir con ese momento como si nunca hubiera pasado. Me hago entender, como si no hubiera pasado, pues por la honra de ella y demás, pero, pero, pero digamos como vernos, saber que pasó algo, saber que estuvimos en ese momento y yo no decir nada, ella no decir nada y como que una apariencia de todo, ¿me hago entender? Y entonces fue tremendo porque yo a los 5 años aprendí a aparentar, a que todo estaba bien. Y aprendí a que todo estaba perfecto, a que todo era normal, que todo era, digamos, lúcido. Y yo me acuerdo que hace unos meses mi pastor decía, Cami, yo quiero que revises una cosa y es que quiero que revises la autenticidad. Y yo decía, pero ¿cómo así la autenticidad? Si yo soy quien soy y pues yo no hago nada ni en oculto, ni me estoy inventando nada, ni nada, ¿me hago entender? Entonces, ¿cómo así? Pero entonces yo examinaba, seguramente el Señor le mostraba a mi pastor algo, y yo decía, bueno, amén, pues vamos a revisarlo. Y el Señor a mí me llevaba a este momento, que yo vivía a mis 3 años, ¿me hago entender? Fue a mis 3 años, no a mis 5, perdón. Y a mí, en ese momento que yo vivía a los 3 años, yo decía, joder madre, tremendo porque desde esos 3 añitos uno empieza literalmente en su corazón como, oiga, ¿qué pasó? No hago entender y empiezo a aparentar y empiezo a no ser auténtico, a no mostrar realmente mi corazón, a no hablar de las cosas, ¿sí? Y sí, puede que yo lo mostré, pero entonces yo empezaba a ver mis relaciones. Entonces yo empezaba a ver mi relación con mi papá, empezaba a ver las relaciones con mis, que no eran, digamos, de hecho no eran las mejores, porque pues obviamente mis papás no conocían del Señor y demás, pero entonces digamos no eran las mejores. Entonces todo esto hizo que literalmente yo no pudiera mostrarme quién soy muchas veces con las personas y aprender a aparentar. Entonces que todo está perfecto, todo está bien, yo soy el mejor, no sé qué, tú. Y en la vida literalmente empezamos a hacer esto con nuestra vida. Y empezamos a mostrar algo que no somos, a veces una fachada en el corazón, ¿sí? Cuando tenemos heridas, cuando tenemos falencias, cuando no mostramos quiénes somos. Y literalmente eso nos hiere, pero al mismo tiempo estamos mostrando la sonrisa y lo que yo siempre he dicho, la mascarita, ¿no? Entonces tú muestras tu máscara de que todo está bien, que no hay nada, que nada te toca, literalmente te hiere, ¿sí? Y yo decía, tremendo, porque muchas veces también somos así con Dios. Y me llegaba este versículo y yo decía, ¿cuántas veces no somos también así con Dios?
de que tenemos como una fachada de apariencia a pesar de que estamos intentando ser honestos, pero realmente no abrimos nuestro corazón, realmente no soltamos, realmente no mostramos como la raíz de todo, sino mostramos la circunstancia superficial. No, Señor, es que pasó esto, sí, yo estuve en este momento y fui víctima porque habían unas personas que nada que ver, entonces estas personas atacaron a esta niña, y yo fui víctima. Y eso fue lo que yo mostré. En vez de decir, Señor, mira, yo estuve aquí, yo estuve en esta situación independiente, pude haber hecho más. Pude haber hablado, pude haber corrido, y no lo hice, Señor. No lo hice, simplemente no lo hice. Y entonces literalmente viene culpa y viene acusación. Y entonces es tremendo porque cuando yo vi a esta niña y demás, en mí había culpa, sin yo haber hecho nada. Y había culpa y acusación y literalmente tú empiezas a vivir con una culpa que no es tuya ni siquiera, ¿sí? Y es algo que el enemigo empieza a vivir en ti. Entonces es tremendo porque tú no te puedes desarrollar porque tienes un complejo de culpa, un complejo de literalmente ladrón. Como si, no sé, pues me lo invento ahorita, que el complejo de ladrón, que me imagino que es que lo quieran coger y que lo quieran literalmente eh, pillar en el acto que él está haciendo. ¿Me hago entender? Sin haber hecho nada. Pero viene el enemigo y te siembra ese tipo de cosas para que tú no puedas desarrollarte. Te siembra ese tipo de cosas para que tú no puedas literalmente vivir una vida libre, en libertad. Y Dios a mí me hablaba de esto y yo decía tremendo porque nunca los conocí. Nunca fuiste auténtico con Dios. Porque tenías temores, porque tenías autosuficiencia, porque tenías culpa. Porque te acusabas todavía de lo que pasó, de lo que ni siquiera tuviste cosas. Puede que hayas tenido culpa o no culpa. No importa lo que haya pasado, literalmente. Sino es el tiempo de asumir. De asumir y de enfrentar esas cosas. A mí me impactaba mucho que el Señor me decía, asúmelo de esta manera. Asúmelo. Y es tremendo porque muchas veces nosotros nos tenemos que ir al nuestro pasado y decir, bueno, Señor, que no he asumido, que no he asumido en mi vida, que no he asumido en responsabilidad y no con los demás o con hacer las cosas, porque pues hay cosas que de pronto ya no puedes hacer nada, o si le hiriste a una persona o lastimaste a una persona y esa persona ya no está en tu vida y lastimosamente perdiste el contacto y demás, pues uno cómo va a sanar esas relaciones, es imposible hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo con Dios y asumirlo con Dios. Y decirle, Señor, perdóname porque yo pude haber hecho más. Perdóname porque tal vez llevé culpa sobre esto mucho tiempo, ¿sí? Y me acusé yo me sentía, el Señor me decía, míralo como victimario, pero era para que apareciera esa culpa. No era porque Él me quisiera acusar, sino para que apareciera eso en mi corazón que estaba ahí. Y yo no entendía que estaba ahí. Y no sabía que estaba ahí, ¿sí? Y yo llevo 20 y tantos años de cristiano y el Señor hablándome algo de que vivía a los 3 años. Y diciéndome, no, mira esta culpa. Porque no te deja ser auténtico. Por una frase que mi pastor me dio. Y yo decía, wow, ser auténtico. Y yo decía, es tremendo porque muchas veces no nos mostramos auténticos porque aprendemos a mentir desde pequeños. Entonces pensamos nuestras palabras más. Pensamos lo que tenemos que decir, pensamos lo que tenemos que actuar, pensamos lo que tenemos que hacer y más, por ejemplo, en mi trabajo, que yo trabajo en la parte de comunicación, que literalmente pensamos lo que tenemos que decir. ¿Me hago entender? Para poder transmitir y demás. Pero entonces uno dice como Señor, ¿hasta qué punto realmente yo no me mostré como era ni con las personas, ni contigo, Dios? Ni con mis discípulos, ni con mis consiervos, aún con mis líderes. Yo decía, Señor, tremendo. Aún con mi esposa yo decía, Señor, ¿a qué punto literalmente no me he mostrado auténtico? ¿Quién soy? Por temor, por miedo, por culpa, por lo que sea. Y yo decía, tremendo Dios, porque tú llegas y dices, nunca los conocí. Y habla de eso, de que cuando uno se puede mostrar auténticamente, cuando uno puede mostrar su corazón, uno le puede decir, Señor, mira, esto es lo que soy, con fallas, con defectos, con tristezas, con soledades. Señor, esto es lo que soy.
Esto es lo que me pasó, esto es lo que viví, Señor. Pero aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aquí está literalmente esto que está aquí en mi alma. Puedo decir, Señor, literalmente, honestamente, Señor, la he embarrado, he pecado, me he apartado de ti. Y no llegar como a la oración, bueno, sí, señora, no ha pasado nada, Señor, y perdón, sí, perdón por aquellas cosas que pasaron, bueno, Santísimo Dios. No, es ser honesto, es hablar con franqueza, es quitar como las medias verdades. Y es empezar a decir, Señor, sí, yo pequé, Señor, yo la he embarrado, Señor, yo he hecho lo malo delante de ti. He codiciado, he mirado, he hecho lo que no debo, Señor. Perdóname. Y es como asumir realmente las responsabilidades que a veces no queremos asumir. O que no asumimos porque decimos, no, es que Señor no es tan terrible. Pero es que tu palabra lo dice, pero no es tan terrible. Yo no lo veo tan terrible. No, si la palabra lo dice, es pecado. Y si la palabra lo dice, hay que tener un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Habla desde la murmuración. Este capítulo a mí me impacta mucho porque empieza el capítulo con no juzgarás a los demás. Literalmente el capítulo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? Y él no está diciendo no, si quieres no puedas juzgar, no charles del otro, no hables del otro, no, mira a ver si puedes. No, dice, no juzguen para que no sean juzgados. Tremendo. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Con la medida que medís, os será medido. Y después empieza lo de la paja, el viga y toda la nota. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar esa paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y me impacta el versículo 6 porque pareciera que estuviera fuera de contexto, pero no lo está. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y las vuelvan y os despedacen. Es tremendo porque dicen, no les den lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. O sea, tú a veces quieres corregir a alguien, uno de buena gente dice, parce, no haga esto, mire, todo bien, mire, es que está mal. ¿Me hago entender? Tú empezaste a decirle, juzgándolo, no, pero es que usted está haciendo esto mal porque ta. Y uno, bueno, listo, lo juzgó. Pero después dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Cuando tú vayas a dar un consejo, cuando tú le vayas a decir a una persona, literalmente, que esta persona realmente quiera recibir ese consejo. Porque es que hay gente que no quiere, no le importa. Su vida es igual, ¿me hago entender? Y se andan quejando y se andan viviendo por la gente y mejor dicho, y es que no, es que mi vida es terrible, que no sé qué, ta. Y uno le da un consejo y es literalmente lo que dice aquí. No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos. Porque hay gente que no va a valorar tu consejo. No va a valorar lo que tú le vas a dar. Después habla de la oración. Y me impacta mucho porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y me impacta porque esto habla todo el tiempo de lo que venimos hablando y es relación. Pero entonces uno no puede conectarse, ¿sí?, con Dios si uno está en apariencia. Si uno no quiere hablar, si tiene temas vedados con Dios, ¿sí? Para mí, la primera vez que yo prediqué esto, porque ya he predicado 2, 3 veces de lo que pasó realmente en mi niñez y contándolo literalmente, porque creo también que en contarlo hay sanidad, en hablarlo hay sanidad y que Dios trae restauración también cuando uno habla. Si uno no habla es el enemigo oculto, literalmente, cuando está ahí. Entonces es tremendo porque cuando uno piensa en esto, habla de relación. Y entonces empieza uno a abrir su corazón y decir, Señor, es que muestro lo que está oculto.
Muestro lo que hay en mi corazón que me cuesta a Dios. Ahí es cuando literalmente Dios habla, porque habla de relación. Porque literalmente el Señor dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Contra todo, el corazón contrito y humillado. Y habla del corazón, o sea, habla de que mi actitud con Dios sea distinta. De que mi actitud con Dios yo pueda compartirla y decirle, bueno, Señor, aquí está mi vida. Aquí está lo que hay. ¿Me hago entender? Y dice, a mí me impacta mucho porque después dice, ¿qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Y yo decía, tremendo. Habla de relación. Relación. Y Dios me hablaba mucho en este tiempo de conectarnos con los discípulos, conectarnos con las personas. Dios me hablaba de conectarme con mis clientes. Dios me hablaba de que Dios a mí me dio un don para conectar. ¿Sí? Dios a mí me dio un don para que yo pudiera literalmente coger los clientes de un lado y coger los clientes del otro y conectarlos así para que se puedan vender cosas y demás. Pero también Dios me dio un don para conectar personas con Dios. Dios me dio un don para conectar. Y Él me decía, el enemigo ha querido truncar ese don. A través de todas estas experiencias que yo tuve que vivir, el enemigo sabía el don y el llamado que el Señor me ha dado para conectar con otras personas y quería truncarlo. Y yo decía, tremendo, porque muchas veces uno no se da cuenta de eso, de que Dios tiene algo para tu vida, quiere algo para ti, ¿sí? Y simplemente el enemigo se va a oponer. Pero aquí dice, confíen en Dios. Si ustedes son malos y Dios les da literalmente ustedes le dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, cuánto más Dios les va a dar todas las cosas a ustedes? Pero ustedes tienen que confiar. Habla de confianza, habla de conexión, habla de que si yo confío en Él, Él realmente me va a conocer y yo lo voy a conocer a Él. Pero va a ser de doble vía, habla de conexión. Porque recordemos lo que dice en el versículo, en el versículo 22, no los conocí, perdón, en el versículo 23, apartados, no los conocí. No los conocí. El video no es ir a la iglesia. El video no es, mejor dicho, yo tengo aquí, mejor dicho, y levanto las manos, y me encuentro con mi pastor. Y sí, pastor, estamos para las que sea. Y mejor dicho, y vamos y cumplimos con todo. O cumplimos las metas de la iglesia. Y vamos y predicamos y hacemos. Sí, amén por todas esas cosas que son lindas y hermosas y que nos traen crecimiento y que nos traen libertad en muchas cosas. Pero Dios dice como, conózcanme. Conózcanme. Conózcanme allí en oculto, que fluya ese río de agua viva en su corazón, que puedan llorar en medio de la noche y uno pueda decirle, Señor, tú quieres que tú sanes mi alma, sanes mi corazón, y uno en lágrimas pueda decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito, y hablando con el corazón, eso es que fluye el río de Dios en la vida de uno. Eso es que fluya, que tú puedas poner una música de adoración y puedas decir, Señor, te necesito, y hablarle con el corazón, hablarle hacia Él, literalmente soltarte y decirte, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi alma. Sí, a mí me encanta una canción que dice, sí, yo decía, esa canción es muy linda porque habla del alma, habla del corazón. Habla de que mi alma te está cantando, Dios. De que no es una cuestión de solamente sonora y fónica de mis labios, sino que es que mi alma, mi interior, todo lo que soy te está cantando, Señor. Todo lo que soy realmente me transforma en ti, Señor. Y yo quiero estar conectado con tu presencia. Porque si tu presencia no está, ¿de qué sirve el resto? Si la presencia del Señor no está, ¿de qué sirve que yo vaya a una iglesia cristiana o que me conecte a ver un pastor en internet? O de que yo literalmente haga todas esas cosas que digo que hago, ¿me hago entender? ¿De qué sirve si realmente no estoy conectado con Dios? Si el Señor, ese día cuando nos vamos a presentar delante de Él, el Señor me dice, venga, ¿y quién es usted? ¿Quién carajos es usted? Ah, ¿usted me seguía? Ve. ¿De qué sirve? Si Él no me conoce. A Él es el que tengo que agradar. A Él es el que tengo que mostrarle todo lo que hago. A Él es el que tengo que poner mi vida en el altar. A Él es el que tengo que darle la honra.
Cuando uno dice, vamos a dar honra, es que tú no das honra diciendo, Señor, tú eres santo. Sí, también lo hacemos de esa manera. Pero es que es más fuerte en el cielo cuando tú honras con tu vida, no con tus palabras. Cuando tú obras, cuando te conectas y eres auténtico con Dios. Auténtico, listo. Auténtico de decir, bueno, Señor, aquí está mi alma y, Señor, yo la rindo y yo confío y yo creo en lo que tú estás haciendo, Señor. Y a pesar de mis errores, aquí estoy, Señor. Y a pesar de que he pecado, Señor, vengo y confieso porque sé que tú eres bueno, Señor, y me perdonas. Porque el sacrificio de la cruz fue eterno y fue para mí, Señor. Y a pesar de que mis fallas y mis debilidades y mis equivocaciones, Señor, están delante de mí, hoy yo te las entrego y puedo ser libre de la culpa y del temor y del rencor y de todas estas cosas, Señor. Porque yo también suelto y yo quiero confiarte en mi vida porque es una cuestión de confianza con Él. De decisión y confianza. Porque uno tiene que tomar la decisión. Decir, Señor, voy a ser auténtico. Voy a caminar en autenticidad contigo. Voy a caminar en relación contigo. Voy a caminar literalmente con mi corazón mostrándotelo a ti. Sin ocultarte nada. Sin ocultarte nada, Señor. Y me impactaba mucho que después dice la puerta. Obviamente va en partes y no me voy a detener en cada una porque quiero terminar el capítulo haciendo un resumen de lo que el Señor me habla. Después dice la puerta estrecha. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Habla de buscarle. Porque la hallan. O sea, toca buscarla. Y me dice que angosto es el camino. O sea, muchas veces uno se siente solo. Uno se siente solo buscando al Señor. Uno se siente solo, Señor, pero es que mira, las circunstancias vienen, y yo te busco a pesar de todo, Señor. Yo vengo delante de ti y vienen y yo siento que me hieren y yo siento que otro golpe y las cosas no van bien. Señor, bueno, Dios mío, ¿qué pasa? Y el Señor dice, la puerta es estrecha y angosto es el camino. No va a ser fácil. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor y amar al Señor no es fácil. Siempre vas a ser el otro. Ah, ustedes no celebran eso. Ay, qué pena. Ay, no. Ay, cierto que, ay, qué pena. Yo sé que tú no tomas. Ay, discúlpame. Ay, no, es que ustedes, ay, no, es que ustedes hacen otras cosas. Perdona. Siempre vas a ser el bicho raro. Siempre vas a ser el bicho raro. Y por lo que crees, por lo que vives. Y no porque seas aburrido o algo así. No, porque otros te van a ver y van a decir, oiga, ese es distinto a mí. Ese es distinto a mí. Algunos digan, oiga, genial, es distinto a mí, quiero ser como él, amén. Pero habrá otras personas que dicen, es distinto a mí, qué mamera. Es distinto a mí, ay, este man no se emborracha como me gusta a mí emborracharme. Ay, no, este man no se va conmigo con las cariñosas. Este man no hace esto ni las otras cosas. No, este man no. Ah, qué mamera este man. ¿Por qué? Porque uno, siendo santo o buscar al Señor, ellos son confrontados con su pecado. Son confrontados con lo que viven. Y dicen, oiga, es que mi vida no es como esa vida. Y muchas veces esa también es la razón por que el Señor permite que seamos distintos y que vivamos de otra manera. Porque la gente también va a ser confrontada con la vida que nosotros tenemos. Y va a decir, oiga, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Y la respuesta es clara, es a Jesús. Una relación con Jesús. Que todos pueden tenerla y queremos que todos la tengan. Pero literalmente es una decisión. Una decisión que literalmente todos tenemos que tomar. Yo he decidido por Cristo. Yo he decidido buscarle. Pero el Señor me exhortaba y me decía, pero conóceme. No solamente seguirme, es conocerme. Me decía, tú tuviste un problema para conectarte con otros. Porque para ti fue apariencia y fachada. Y literalmente cuentas tus amigos con la mano.
No porque yo no te haya gente fiel o a tu alrededor. Tú conoces a muchas personas que son muy buenas personas. Pero tú no te has conectado a otro nivel porque tú has puesto límites. Y yo decía, Dios mío. O sea, ha sido culpa mía. ¿Por qué? Listo, por mi herida. Pero yo cuánto alimenté mi herida en mi corazón. Listo, no sabía que tenía mi herida porque no la había visto de esa manera. Que era culpa y acusación por algo que yo no hice. No, listo, no lo había visto que era eso, pero no era culpa mía buscarla. No era responsabilidad mía, más bien buscar qué hay en mi corazón para ser sano, para mostrárselo al Señor y que Él me sane. Claro que era responsabilidad mía. No era responsabilidad del Señor tener que gritarme casi para decir, mire, hay esto. Y en su misericordia lo hace. Pero es responsabilidad mía de decir, bueno, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo trabajo en mi corazón? ¿Cómo trabajo en mi carácter, Señor? ¿Cómo trabajo en mí, Señor, para ser mejor como tú, Señor? Ser más parecido a ti. Entonces es tremendo. Después dice, el siguiente título es, por los frutos los conoceréis. Y esto es tremendo. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, y por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? A mí me impactaba esto porque sí, yo he visto eso aún en la iglesia cristiana, aún en líderes que fueron mis líderes y después se fueron y apostataron de la fe y tienen una vida que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero es tremendo esto porque habla de los frutos. Y yo decía, Señor, yo doy buen fruto. Yo trato a las personas como tú las tratarías. Señor, yo soy claro en las cosas como tú serías claro. Yo quiero vivir una vida, Señor, y estoy viviendo esa vida como tú la vivirías. Y yo decía, tremendo, porque eso lo confronta a uno en todas las áreas. Te confronta a uno y dice, joder, madre, ¿de verdad yo estoy dando un buen fruto? ¿O estoy dando un fruto a medias? No estoy siendo tan excelente. Sí, Señor, ¿qué hago? ¿Me hago entender? Y para más cachetada del Señor para mi vida, le sigo leyendo. Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Yo decía, wow, Señor, ¿qué áreas de mi vida yo estoy dando malos frutos? Porque tomé decisiones incorrectas y estas decisiones incorrectas que salieron de mi corazón, porque no salen de ningún otro lado las decisiones de uno, del corazón de uno. O sea, uno decide. Uno no le puede echar a la culpa al Señor. No, es que qué pena. Yo tenía 3 años, pero estaba ahí parado mirando. Pude haber salido corriendo a gritar, mamá, mire, están haciendo allá algo. Pero no salí corriendo. ¿Ven? Culpable. Porque salió de mi corazón. Que no entendía, que no sabía, esos son excusas. Culpable. Porque salió de mi corazón. No entendía por curiosidad, por lo que sea. No entendía. ¿Me hago entender? Y es tremendo porque muchas veces a uno le toca afrontar esos momentos difíciles y decir, oye, ha salido un mal fruto en mi corazón. Mal fruto de mi vida. Y tengo que arrepentirme de esto. Y tengo que volverme al camino y decir, Señor, realmente quiero dar buen fruto. Y quiero caminar en tu presencia y quiero caminar realmente en el poder de tu Espíritu. Quiero caminar contigo y decir, Señor, perdóname, límpiame. Señor, no lo entendía. No sabía qué estaba pasando. No, Señor, pero no me va a justificar. No me quiero justificar delante de ti, Señor. No quiero poner excusas. No quiero ni justificaciones ni excusas en mi vida. Que cuando el Señor me diga, bueno, ¿qué hiciste? Señor, aquí está lo que tú me mandaste a hacer. Tan. Sin justificaciones ni excusas. Y yo decía, Señor, tremendo, porque yo no quiero justificaciones y excusas en mi vida. ¿En qué le pones justificaciones y excusas a tu corazón? ¿En qué le pones justificaciones y excusas? No, es que yo no puedo tal cosa porque es que yo no empiezo a dar vueltas, justificaciones y excusas.
Que el Señor nos llama a la oración, justificaciones y excusas. Que nos llama a hacer algo por el Señor, justificaciones y excusas. Porque es que al fin y al cabo uno es el que va a dar cuentas en este día, cuando dirá, ¿tú quién eres? O dirá, bienvenido hijo mío, ¿cómo estás? Aquí te estaba esperando, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? O va a decir, ¿quién es usted? Y es muy duro eso. Es muy duro. A mí me confrontaba eso. Y todo esto que Dios ha permitido en este tiempo, pues obviamente le doy gracias a Dios porque me ha mostrado esto que había en mi corazón, me ha mostrado el superar y afrontar cosas que no sabía que todavía estaban ahí, ¿sí? Pero es ver cómo literalmente que el Señor empieza a decir, bueno, el fruto de tu corazón es muy importante. Y yo no digo, no, es que fulano tiene mal fruto, sutano tiene mal fruto o sutano tiene mal fruto. No, uno los va a conocer por el fruto. O sea, el Señor te va a mostrar quién es por su fruto. A esta persona, sí, que embarrada, listo, su fruto. Su fruto es el que habla. Vamos a entender cómo tratan las personas, cómo es. ¿Sí? Puede que tenga una actitud incorrecta en un momento, pero uno sabe que es una buena persona porque actúa de esa manera. ¿Vamos a entender? Y no solamente de apariencia por un momento, sino que es, sencillamente. Y eso uno lo ve por su fruto. Después habla de lo de Nunca os conocí, que ya hemos hablado ahí, que es el capítulo 21. Y después dice, en el capítulo 24, los dos cimientos. Y yo decía tremendo porque, digamos, de aquí se pueden sacar 20 predicas. Sí, este capítulo es espectacular porque tiene muchas cosas. Y el de los dos cimientos es tremendo porque de hecho ya hemos predicado aquí en el canal y demás sobre eso. Dice que cualquiera que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra ella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra ella y cayó y fue grande su ruina. Y Jesús terminó. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y yo decía, tremendo porque esto es pura doctrina. Y dice, porque se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y yo decía, tremendo porque que el versículo esté ahí y que lo nombre, me impactaba porque decía, con quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué diferencia había entre Jesús y los escribas? Los dos querían ser personas que enseñaban al pueblo, enseñaban de Dios, aparte, bueno, obviamente de la doctrina, porque Jesús cambió la doctrina, literalmente, pero que decían que Él tenía autoridad. ¿Qué da la autoridad? La autenticidad. La autenticidad, el mostrarme como soy. La autoridad lo da el hecho de decir, mira, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida. La autoridad la da la relación con Dios. Lo da el conectarme con Él y decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi corazón. Me he equivocado, la he embarrado, he hecho. Mejor dicho, Dios. Pero aquí está mi vida, con mi alma. Me la rindo. Me duele, Señor. Me duele como quien sabe que, Señor, estoy aquí. Señor, todavía amo, todavía sufro. Señor, me duele perdonar, me duele entender esta situación. Me duele, Señor. Pero yo vengo y me suelto, Dios, en ti. Y eso es eso que Jesús hablaba con la mujer samaritana, que fluirán ríos de agua viva de tu corazón. Es como un río que empieza a pasar sobre la vida de uno cuando uno va a la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, cámbiame, Señor. Cámbiame. Y uno empieza a llorar y uno empieza a rendirse delante de Dios y literalmente es como si un río viniera sobre uno y lo lavara 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 y Dios empezara a hacer cosas nuevas en el corazón de uno, que tú le des la palabra y el Señor empieza a hablarte de tus sentimientos, de tus emociones, de tu voluntad, de lo que tiene que pasar en tu vida y tú lees a través de la palabra y el Señor habla a tu corazón y tú dices, Señor,
hay que sanar, hay que restaurar, hay que perdonar, hay que soltar. Y entonces tú vas a la presencia y vas y nuevamente y le dices, Señor, aquí estoy. Yo me suelto en ti. Yo suelto mi vida en ti. Suelto quién soy en ti. Eso cambia las circunstancias. Eso cambia mi corazón. ¿Sí? Y es tremendo porque creo que ese era el mensaje que Dios quería que yo compartiera hoy. El que volviéramos a conectarnos con Él. Al decir, bueno, Señor, yo quiero ser auténtico contigo, Dios. Yo quiero conectar mi corazón contigo. Yo quiero andar contigo, Señor. Yo quiero que mi corazón realmente pueda palpitar con tu palpitar. Yo quiero que mi alma pueda vivir contigo, Señor. Que mi espíritu pueda literalmente estar contigo. Estar contigo. Caminar contigo. Pero para eso necesito ser auténtico. Auténtico con Dios, pero también conmigo mismo. Conmigo mismo. Yo no me había dado cuenta que tenía la parte de la culpa y la acusación. Si el Señor no me dice, oye, mira esta situación que viviste, como si tú fueras el culpable. Eso me llevó a darme cuenta que tenía culpa y acusación. Confesarlo delante del Señor me hizo una cosa, libre. Me dio libertad. Y ya no siento culpa ni siento acusación de lo que hice. Porque Él me perdonó. Porque Él me limpió con su sangre. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es tremendo. Sí, tenía 3 años y tal vez no entendían muchas cosas. Un niño a los 3 años, ¿qué puede hacer? Literalmente. Pero Dios permitió literalmente que limpiara lo que el enemigo quiso sembrar en mi niñez. Porque es que el enemigo también es, así como quien dice, él sabe más por viejo que por diablo. Y él sabe que si siembra un niño o una niña en su niñez, lo va a marcar toda su vida. ¿Sí? Pero el Señor, que es misericordioso, viene y nos rescata. Viene y nos limpia. Viene y nos guía literalmente a asumir. Y nos dice, bueno, miremos este cuarto culto que todavía te está haciendo daño. Tú no te has dado cuenta, pero aún todavía te está haciendo daño. Entonces, ese testimonio es para eso, para que hoy podamos decir, Señor, te necesito. Señor, me quiero conectar contigo. Señor, quiero ser auténtico. Y entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojitos? Vamos a orar. Yo quiero que el Espíritu Santo hoy toque nuestras vidas, Señor. Que literalmente toque lo que somos, ¿sí? Y que Dios toque realmente nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento, Dios. Pido que sea tu presencia sobre nosotros, Dios mío. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Espíritu Santo. ¿Y qué podemos, Señor, hacer, Señor, sin tu presencia, Dios? Nada, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas sobre nosotros, Dios. ¿Qué podríamos decir, Señor, si somos culpables, Dios? Si hemos pecado delante de ti, Señor, si nos hemos apartado impíamente, Dios mío, como dice tu palabra. Pero tú dices, Señor, en tu palabra también, Señor, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Yo te pido, perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos desconectado de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque literalmente, Señor, Padre Santo, queremos conectarnos, Señor, y que un día, Señor, cuando estemos delante de tu trono, Señor, Padre Santo, podamos, Señor, literalmente sentirnos hijos amados. Que tú nos veas desde lejos, Señor, y no nos ignores como a quien no conoces, Señor, sino corras, Señor, para recibirnos, Dios mío, para recibirnos y nos des un abrazo y nos digas bienvenido, te estaba esperando. Eso anhelamos, Dios. Que tú nos recibas, Señor, en tu trono, que tú nos recibas, Señor, en tu reino, Señor.
Pero queremos ser, Padre, auténticos, Señor. Nos ha costado ser auténticos, Señor, porque aprendimos, Señor, Padre Santo, en nuestra cultura colombiana, en nuestra cultura, Padre Santo, latinoamericana, Señor. Aprendimos a aparentar, Señor. Aparentar todo el tiempo. Todo está bien, no pasa nada. De esas cosas que pasaron nadie habla. De esas cosas que viviste nadie habla. No se puede hablar de eso. Y tú aprendiste a mentir. Aprendiste a poner máscaras. Pero hoy, Padre, venimos, Padre Santo, a decirte, Señor, no queremos andar con máscaras. No queremos andar con momentos, Padre Santo, que hemos cargado durante años, Dios. No queremos andar, Señor, Dios mío, Padre Santo, con nuestro corazón herido, Señor, o aún con culpa, Señor, o aún con temor, Dios mío, o con un complejo de ladrón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas, Espíritu Santo, y limpies. Limpia, Espíritu Santo, limpia, transforma, Espíritu de Dios. Trae vida, Señor, trae restauración, Espíritu de Dios. Que traiga que sea tu Espíritu, Señor, Padre Santo, sobre nosotros, Dios mío. Padre, hoy te pido, Señor, Padre Santo, por quien ve Padre Santo, este video, Dios. Yo te pido que sea transformado en ti, Señor. Que pueda recibir el toque de tu autenticidad, Señor. El toque, Señor, Padre Santo, de tu libertad, Espíritu Santo. El toque de tu sangre. Porque esa sangre preciosa, Señor, fue la que nos trajo libertad, Dios. Ese sacrificio en la cruz, Dios, fue lo que nos dio vida, Señor. Tú moriste por este pecador, Señor. Tú moriste, Señor, por este, Padre Santo, pecador, Dios. Padre, tomaste mi lugar, Dios mío. Tomaste mi lugar, Dios. Y si tienes que decirle, Señor, tú tomaste mi lugar, por esto o por aquello, háblale. Habla con Dios y dile, Señor, tú tomaste mi lugar, Dios. Tú tomaste mi lugar, Señor, Padre Santo, por esta situación, Señor, que yo cuando tenía 3 años, Señor, tú tomaste mi lugar. De hecho, puedo ver cómo tú me acompañas, Señor, en ese momento, Dios. Y aún así me estás guardando, aún así me estás protegiendo, aún así estás acompañándome, Señor. Aún así, Señor, tu presencia está conmigo, Señor. Aún así, Señor, tú nos estás llevando a esos lugares ocultos. No sé dónde el Señor te tenga que llevar hoy. Pero hoy tómate de la mano del Señor y ve a ese lugar. Y dile, Señor, aquí estoy, en este momento que me marcó mi niñez, que marcó mi juventud, que marcó quién soy hoy, Señor. Pero hoy vengo, Señor, a ser libre, Señor, contigo. Vengo a entregártelo, Señor. Por eso vengo contigo, Señor. Vengo a soltarlo en ti. Vengo a soltarlo porque tú moriste en esa cruz por mí, Señor. Hoy vengo, Señor, delante de ti a soltarlo, acercándome al trono, Señor. Siendo honesto de lo que soy, de lo que represento y de cómo me marcó, Señor, este momento y algunos momentos más, Señor. Pero hoy vengo y te los muestro a ti, Señor Jesús. Hoy vengo y me presento, Señor, para ser libre. Hoy vengo y me presento, Señor, para confiar en ti, Señor. Hoy vengo y me presento, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Porque no hay nadie, Señor, como tú, Señor. Hoy vengo y me presento, Señor, porque sé que tu sangre preciosa, Señor, con sangre preciosa, Señor, llevaste nuestra maldad, Dios. Padre, por eso podemos entrar al trono de la gracia, Señor. Tú nos limpias, Dios mío. Tú nos limpias hoy, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque hay libertad, Señor. Hoy, Padre Santo, oro por las personas, Señor, Padre, que están viendo esto, Dios. Padre, tú traes libertad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre Santo, toda persona que había sido atada por la culpa, por la depresión, por la tristeza, Señor, hoy yo la ato, la encadeno y la echo fuera, Señor. Todo espíritu inmundo que quiera tocar sus vidas, Dios.
Y yo declaro, Señor, hoy en el nombre de Jesús que hay libertad, Señor. Hay libertad, Señor, en su alma. Hay libertad en su espíritu. Hay libertad en su pasado. Padre Santo, aquellos que fueron marcados en la niñez, Señor, yo le aplico tu sangre, Señor, y declaro, Señor, Padre, que tú les ayudas, Señor, a enfrentar ese momento, Dios. Y que tu sangre lava ese momento, Dios. Que la culpa se va, Señor, que la acusación, que el temor, Dios mío, Padre, hoy es quebrantado, Señor, y es dándoles libertad, Señor. Yo declaro libertad sobre las vidas, Dios mío. Yo declaro libertad, Espíritu Santo. Declaro que tú eres fiel, Señor, y que no hay nadie como tú, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te adoramos, Señor, confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a conectarnos, Señor, a vivir una vida de conexión contigo, Señor, de dependencia de ti, Señor, de dependencia de que no puedo vivir ni andar fuera de tus pasos, Dios, que no puedo vivir ni andar fuera de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a conectarme, Señor, ayúdame a vivir delante de ti, ayúdame que tu espíritu fluya delante tuyo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te glorifico y te exalto, Señor. Te doy toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te doy gracias, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.